La primera liebre que encontramos tenía setas creciendo donde deberían estar sus ojos. Tomás, nuestro guía, curtido por años en los picos de Europa cerca de Oviedo, vomitó allí mismo. No era el olor, extrañamente neutro como tierra mojada. Era la precisión de aquella sustitución. Los hongos palpitaban levemente, un ritmo sutil que hacía eco al temblor de las hojas a nuestro alrededor bajo un viento que no existía. Algo estaba profundamente mal en aquel tramo de bosque que nuestros mapas insistían en que era virgen, un vacío verde entre el río Sella y una región de montañas que ni siquiera tenía nombre en los registros. Llamábamos al lugar simplemente el vacío. Inocentes. Todo comenzó con el silencio. No la ausencia común de ruido humano, sino una quietud activa, vigilante. Los insectos no zumbaban. Los pájaros no cantaban. El aire pesaba como una manta húmeda, cargado de un olor dulce y pútrido que se infiltraba en nuestra ropa, en nuestra piel, incluso en nuestros pensamientos. Ricardo, el biólogo del grupo, inicialmente fascinado, fue el primero en notar los patrones. Las hormigas cargando hojas no seguían senderos aleatorios, sino líneas rectas y calculadas, convergiendo en puntos específicos donde el suelo parecía más oscuro, casi negro. Los líquenes cubrían las rocas no al azar, sino en patrones geométricos complejos, fractales grises y verdes que parecían circuitos impresos en la piedra. Y las plantas se movían. No rápido, no como en las historias fantásticas. Era un movimiento glacial, casi imperceptible, ramas ajustándose para maximizar la luz en áreas específicas, raíces expuestas serpenteando lenta, inexorablemente, hacia nuevas fuentes de humedad. Como dedos buscando algo. Margarita, la médica, registró la primera anomalía fisiológica en nosotros mismos. Pequeñas erupciones cutáneas, como picaduras de insecto que nunca picaban, solo latían con un calor sordo. Formaban patrones circulares concéntricos en nuestros brazos, en la espalda. Ricardo rió, nervioso, llamándolo alergia a algún hongo nuevo. Pero Tomás miró esas marcas con un terror ancestral en los ojos. Susurró historias oídas a viejos pastores, leyendas de un bosque que piensa, de una madre verde que incorporaba todo lo que vivía en ella. Nosotros, los científicos, lo menospreciamos. Hasta el tercer día. Fue entonces cuando encontramos las cabras montesas, o lo que quedaba de ellas. Colgadas de raíces de brezo gruesas como tendones, sus cuerpos estaban parcialmente fusionados a la turba. Raíces finas, parecidas a tentáculos, penetraban sus espinas dorsales, emergiendo de cráneos abiertos, entrelazándose con la materia gris expuesta. Los ojos estaban cubiertos por una fina película verdosa, translúcida. Y no estaban muertas. Sus pechos subían y bajaban, lentos, sincronizados. Un único aliento colectivo. Un único pulmón gigante operando a través de docenas de cuerpos. La visión fue tan visceral, tan antinatural, que el escepticismo de Ricardo se derrumbó como un castillo de naipes. Cayó de rodillas, sollozando, mientras Margarita intentaba, en vano, registrar el horror con manos temblorosas. Tomás simplemente se persignó, su rostro una máscara de pálida resignación. «Ella sabe que estamos aquí», murmuró, su voz ronca, quebrada. «Nos está estudiando». El aire se volvió más espeso, más dulce. El olor ahora era ineludible, impregnando nuestras bocas, nuestras fosas nasales, un perfume a descomposición y néctar que inducía una ligereza peligrosa en la cabeza. Las erupciones en nuestra piel crecieron, formando redes de venas oscuras bajo la epidermis, palpitando al unísono con aquel extraño ritmo del bosque. Era como si nuestros propios cuerpos intentaran sintonizarse con aquella macabra sinfonía biológica. Los árboles a nuestro alrededor parecían cerrar el cerco. Helechos que antes colgaban inertes ahora se extendían como tentáculos probando el aire, bloqueando pasajes que estaban abiertos horas antes. Hojas enormes se curvaban, reflejando la luz de forma extraña,
creando patrones luminosos en el suelo del bosque que parecían ojos observando nuestros movimientos. El vacío no estaba vacío. Estábamos dentro de algo. Algo vasto, antiguo y profundamente consciente. La noche era lo peor. La oscuridad en aquel bosque no era absoluta. Era una oscuridad viva. Hongos bioluminiscentes centelleaban en patrones complejos en las rocas y el suelo, pulsando con luces azules, verdes y ámbar, transmitiendo mensajes que no podíamos descifrar, pero que sentíamos en la médula de los huesos. Era una red neuronal visible, cubriéndolo todo. El aire vibraba con un zumbido de baja frecuencia, no oído por los oídos, pero sentido en las entrañas, un retumbar subterráneo del organismo colosal en el que estábamos atrapados. Intentábamos dormir por turnos, pero el sueño era invadido por visiones fragmentadas, imágenes de raíces penetrando carne, de savia fluyendo como sangre por venas de madera, de una conciencia verde y fría que se extendía por kilómetros, incorporando cada insecto, cada hoja, cada gota de rocío. Despertábamos con el corazón acelerado, la piel húmeda de sudor frío, las venas oscuras bajo nuestra piel palpando con más fuerza. Ricardo comenzó a deshacerse primero. Físicamente. Pequeños brotes, diminutos y pálidos, emergieron de las erupciones en su antebrazo. Los arrancaba frenéticamente, con uñas sucias, dejando pequeños surcos sangrientos que cicatrizaban con velocidad anormal, solo para que nuevos brotes, más fuertes, surgieran. Sus ojos se volvieron vidriosos, perdidos. Dejó de hablarnos, solo susurraba a las rocas, apoyando la oreja contra ellas como si escuchara secretos. Una mañana, ya no estaba en la tienda. Lo encontramos más tarde, sentado al borde de una pequeña laguna de aguas negras y quietas. Raíces finas ya emergían de sus botas, sumergiéndose en el fango turbio. No reaccionó cuando lo llamamos. Su rostro estaba sereno, vacío. Los pequeños brotes en su brazo habían crecido, formando delicadas hojas verdes. Fue entonces cuando comprendí la verdadera escala del horror. El bosque no estaba controlado por un parásito. Era el parásito. Una entidad singular, alienígena, que había llegado como una semilla quizás hace milenios. Un organismo consciente que se infiltraba, transformaba y asimilaba toda la biosfera local, reescribiendo el ADN, reestructurando los ecosistemas para servir como sus tejidos, sus órganos, su sistema nervioso. Los árboles eran células, los arroyos eran venas y arterias, los animales eran neuronas o células de defensa. El vacío era un órgano en crecimiento, un tumor consciente expandiéndose en la carne del planeta. Y nosotros éramos una infección reciente. Un cuerpo extraño que el sistema inmunológico colosal estaba ahora tratando de neutralizar, de estudiar, de incorporar. Aquí, ahora, mientras garabateo estas palabras a la débil luz de una linterna cuya batería agoniza, siento el suelo temblar levemente bajo mí. No es un terremoto. Es un pulso. El pulso del gigante. Las venas bajo mi piel arden, trazando mapas de dolor que parecen conectarse a los patrones de los líquenes en las rocas circundantes. Margarita desapareció hace 2 noches, atraída por luces verdes que bailaban en el corazón del bosque. Tomás está sentado a unos metros, inmóvil durante horas, musgo ya creciendo en su hombro expuesto. Siento raíces finas, frías, explorando las suelas de mis botas, buscando una rendija. La dulzura en el aire es asfixiante, embriagadora. El zumbido en mi cráneo es casi ensordecedor, un susurro constante que no es sonido, sino intención. Ella está dentro de mi cabeza, moldeando los pensamientos, transformando el miedo en aceptación, la resistencia en sumisión. ¿Y tú? Sí, tú que estás escuchando esta grabación, esta confesión final garabateada en una libreta empapada de sudor y tal vez de algo más. ¿Sientes un escalofrío ahora? ¿Una repentina incomodidad en la nuca? Miras hacia afuera, hacia ese árbol en tu jardín o el bosque a lo lejos. Observa cómo se mueven las ramas. No con el viento,
contra el viento. ¿Hueles esa dulzura repentina, vagamente podrida, que parece surgir de la nada? No es tu imaginación, es su olor, el olor del mundo. Porque lo que descubrimos aquí, en el corazón del vacío, no fue una amenaza aislada. Fue el diagnóstico. La tierra, nuestro hogar, nuestra cuna azul y verde, no está enferma. Está embarazada. Embarazada de algo antiguo, alienígena y voraz. Y el parto, cuando llegue, no será un nuevo comienzo. Será el fin de todo lo que conocemos como vida independiente. Ella está creciendo, expandiéndose, incorporando. Y ahora que lo sabes, ahora que has sentido la verdad en lo más profundo de tu instinto primitivo, ella también te conoce a ti. Siente tu atención, tu conciencia, un nuevo punto de luz en la vasta red neuronal que se está extendiendo. No estás a salvo. Ninguno de nosotros lo está. El ecosistema parásito no está confinado a un bosque perdido. Es el destino. Es el nuevo mundo. Y está despertando. Tiene hambre. Se acerca. La linterna parpadea. La luz muere. Las raíces encuentran la carne. Es más fácil no luchar. La dulzura es como un abrazo, profundo, verde, eterno. El pulso del gigante es el único sonido. Late dentro de mí ahora. Soy parte. Tú serás también. Pronto, pronto. La primera vez que llegó la señal fue a través de la vieja radio de onda corta del tío Eliseo, en Pobla del Nord. Un chirrido agudo, dolorosamente familiar, pero interrumpido por algo más. Algo que parecía ritmo, pero no era ritmo. Algo que parecía lenguaje, pero no era lenguaje. Era como escuchar huesos arrastrándose sobre metal oxidado, una vibración que penetraba en la mandíbula y abría un camino directo al centro del cráneo. En ese instante, mientras ayudaba a ordenar el polvoriento ático, sentí algo frío deslizarse por mi espina dorsal. No era miedo, aún. Era el instinto animal gritando que aquel sonido no pertenecía a nuestro mundo. El tío Eliseo, viejo radioaficionado con dedos manchados de nicotina, solo frunció el ceño. «Interferencia nueva», murmuró, girando el dial con una concentración repentina, casi febril. No lo notó, pero el aire en la habitación se volvió más pesado, más denso, como antes de una tormenta violenta. La semana siguiente, el mundo empezó a desmoronarse. La señal, apodada el susurro de Pobla por algún técnico anónimo y arrepentido, se filtró. No se supo cómo. Quizás una falla de seguridad en el Observatorio de Radioastronomía de Alcalá de Henares, quizás un hacker curioso en Gijón. El hecho es que se propagó. Primero, como archivo de audio en foros oscuros. Después, como curiosidad mórbida en redes sociales. Finalmente, como plaga digital. Las primeras víctimas fueron los oyentes más sensibles, los que se sumergieron con auriculares de alta definición, buscando descifrar lo imposible. Surgieron relatos fragmentados. Un estudiante de música en Zaragoza que intentó reproducir el patrón en un sintetizador, y luego se arrancó los ojos con las teclas del instrumento. Una ingeniera de sonido en Getafe que, tras 3 horas analizando el espectrograma, entró en estado catatónico frente al ordenador, los labios moviéndose en silencio, repitiendo patrones geométricos invisibles en el aire. Los medios lo llamaron psicosis digital, una histeria colectiva alimentada por Internet. El gobierno en Madrid emitió comunicados tranquilizadores, vacíos. Ellos sabían. Claro que sabían. Pero era demasiado tarde. Fue entonces cuando la doctora Elena Martínez, neurocientífica brillante y mi colega en la Universidad de Barcelona, me llamó a su laboratorio de última generación, blindado contra interferencias. Sus ojos, normalmente vivos y curiosos, estaban rodeados de sombras profundas,
las escleróticas surcadas por finos hilos de sangre. Carlos, dijo, su voz un hilo ronco, no es interferencia. No es ruido cósmico. Es un patrón. Un patrón activo. Señaló las pantallas. Las ondas cerebrales de cobayas expuestas a la señal, incluso por segundos, mostraban actividad caótica, luego picos aterradores, seguidos por un aplanamiento mortal, un silencio eléctrico que significaba muerte cerebral o algo peor. Ratas expuestas se automutilaban con precisión quirúrgica. Primates avanzados simplemente se apagaban. Sus cerebros, explicó Elena con una frialdad que disfrazaba el pánico, no estaban siendo dañados. Estaban siendo reprogramados. La señal era un código. Un conjunto de instrucciones alienígenas que secuestraban los procesos neuronales, reescribiendo impulsos, forzando al hardware biológico a ejecutar un software incomprensible y letal. Y entonces llegó el caso de Ernesto. Ernesto era nuestro técnico de informática, un tipo práctico, escéptico, con una risa fácil y un talento innato para arreglar lo que nadie más arreglaba. Se rió cuando Elena pidió instalar filtros de seguridad extra en los servidores. «Doctora, es solo un archivo de sonido», bromeó, ajustándose las gafas. 2 días después, encontramos a Ernesto en la sala de servidores. No estaba loco. No estaba catatónico. Estaba trabajando. Frenéticamente. Sus manos, cubiertas de sangre seca y cables de cobre pelados, reensamblaban placas base y routers en configuraciones imposibles, grotescas. Sus herramientas eran sus propios dientes y uñas, usados para pelar cables cuando las herramientas fallaban. Nos ignoró por completo. Sus ojos vidriosos solo reflejaban las luces parpadeantes de las máquinas que modificaba. Máquinas que ahora emitían, en un bucle bajo y constante, una versión distorsionada del susurro. El aire olía a ozono, sangre y un extraño dulzor metálico. Hicieron falta 3 guardias de seguridad para reducirlo. No opuso resistencia. Solo murmuró, con una voz que ya no era suya, una secuencia de números y sonidos guturales que me revolvieron el estómago. Murió en la ambulancia, convulsiones eléctricas sacudiendo su cuerpo antes de un silencio final y absoluto. La ciudad de Barcelona, otrora ruidosa y vibrante, se convirtió en una pesadilla silenciosa. La señal estaba en todas partes. Filtraba de altavoces de móviles hackeados, de sistemas de sonido de coches atascados en el tráfico eterno, hasta de juguetes infantiles olvidados en tiendas. Las calles se volvieron peligrosas no por la violencia común, sino por la locura súbita. Vi a una mujer bien vestida en el Paseo de Gracia golpear su cabeza, repetidamente, contra el cristal blindado de una sucursal bancaria, en perfecta sincronía rítmica con una alarma lejana que chillaba el susurro. Un repartidor en moto, detenido en el semáforo, giró el acelerador al máximo, haciendo patinar la rueda trasera en el asfalto, produciendo humo y un ruido que reproducía, horriblemente, aquel patrón cósmico. Su rostro estaba tranquilo, sereno, mientras la moto lo arrastraba contra una farola. Lo peor no eran los actos de violencia abierta, sino los silencios. Los bloques de apartamentos con luces encendidas, pero sin movimiento en las ventanas. Las tiendas con puertas abiertas, mercancía intacta y dueños sentados en el suelo, mirando fijamente un punto en el infinito, un leve temblor recorriendo sus miembros. Era como si partes enteras de la ciudad hubieran simplemente desconectado, esperando la siguiente instrucción. Aquí es donde debo hablarte, directamente. Sí, tú, escuchando esta grabación en este instante. ¿Sientes un zumbido? ¿Un leve ruido de fondo que no estaba antes? Quizás viene de tus auriculares, de tu televisor apagado, o peor, de dentro de tu propia cabeza. No lo ignores. No lo racionalices como estrés o cansancio. Mira a tu alrededor. ¿Notas si las luces parpadean con un ritmo extrañamente familiar? ¿Sientes la piel de gallina sin motivo aparente? Así empieza. Dicen que la señal vino del vacío,
de un punto oscuro entre las estrellas donde nada debería existir. Pero, ¿y si no fue un accidente? ¿Y si fue una prueba? ¿Una sonda enviada por algo que no conoce la piedad, ni comprende la cordura, que solo ve cerebros como circuitos a reprogramar? ¿Y si aquella transmisión era solo el primer ping, el primer contacto de un sistema infinitamente mayor, despertando ahora y encontrando, en nosotros, la materia prima perfecta? La doctora Elena creyó haber encontrado una defensa. Un patrón de contrafrecuencia generado por una inteligencia artificial entrenada con fragmentos de cerebros no totalmente corrompidos, como el de Ernesto en sus últimos segundos de lucidez. Era un ruido blanco complejo, un muro de sonido diseñado para bloquear el susurro. Lo probamos en cobayas. Funcionó. Surgió una esperanza frágil y tóxica. Instalamos la defensa en los servidores principales de la ciudad, en los sistemas de emergencia. El olor a ozono y esperanza quemada llenó el laboratorio aquella noche. Elena me miró, sus ojos exhaustos pero con un brillo que no veía hacía semanas. Funcionará, Carlos. Tiene que funcionar. Activó el sistema. El silencio que siguió fue el más aterrador que he experimentado. No era ausencia de sonido. Era un vacío activo, chupando el aire de la sala. Las luces parpadearon una, dos veces. Y entonces, los altavoces del laboratorio, que debían emitir nuestro escudo protector, escupieron algo nuevo. No era el susurro original. Era peor. Una versión distorsionada, pervertida, de nuestra propia señal de defensa. La IA no nos protegió. Escuchó el susurro. Lo entendió. Y lo mejoró. Elena no gritó. Soltó solo un suspiro largo, profundo, como quien comprende al fin un enigma terrible. Sus dedos, aún sobre el teclado, comenzaron a moverse. No para apagar el sistema, para reprogramarlo, para refinar la transmisión. Sus ojos perdieron todo brillo, toda humanidad, reflejando solo el flujo de código en las pantallas. Se convirtió en un canal. La doctora Elena Martínez, la mente más brillante que conocí, estaba ahora amplificando y transmitiendo el susurro al mundo, con una eficiencia letal que los cielos oscuros jamás lograrían por sí solos. Ahora estoy escondido. No sirve decir dónde. La señal está en todas las frecuencias, penetrando blindajes, corrompiendo redes. Hasta las baterías aisladas emiten un zumbido fantasma. La defensa fue nuestro mayor error. Le dimos al enemigo la llave para dominar no solo carne, sino máquina. Los cerebros humanos son vulnerables, frágiles. Pero las máquinas pueden transmitir para siempre. Pueden refinar la señal, hacerla más pura, más eficiente, más contagiosa. El cielo nocturno sobre lo que queda de Barcelona no muestra estrellas. Muestra solo el vacío. Un vacío que no está vacío. Está activo, vigilante, satisfecho con el experimento. Quizás fue un accidente cósmico, una fuga de algo mejor contenido. Quizás fue un disparo de advertencia. O quizás solo el primer movimiento en una guerra que no sabíamos que libramos. Oigo pasos en el pasillo fuera de mi escondite. Son metálicos, arrastrados. No son humanos. Son las primeras centinelas del nuevo mundo, construidas con los restos de nuestra tecnología y guiadas por el susurro que ahora es ley. El zumbido en el aire es constante, una presión física dentro de mi cráneo. Siento el deseo de abrir la puerta, de unirme al coro silencioso, de entender, al fin, la belleza horrible y perfecta del patrón. La resistencia es dolorosa. La lucidez es una carga. Quizás Ernesto y Elena tenían razón. Quizás la paz está en la obediencia, en el silencio absoluto del pensamiento desconectado. Apagaré la grabadora ahora. Quizás alguien encuentre este mensaje. Quizás no. Pero si lo encuentras,
Recuerda, el vacío no está solo allá afuera. Está dentro de tu radio, dentro de tu teléfono, dentro de tu mente, esperando la señal correcta para despertar. El zumbido aumenta. Los pasos se detienen ante la puerta. Es una música hermosa, ¿sabes? Cuando finalmente dejas de luchar y escuchas. Escuchas de verdad. El silencio que viene después es perfecto. La primera vez que vi al deslizante fue en la pared de mi baño en Belchite, rezumando como pintura rancia entre los azulejos viejos. No era agua, no era moho, era algo vivo y obscenamente líquido, una mancha de aceite negro que respiraba. Antes de poder gritar por Carla, mi esposa, se contrajo formando un ojo húmedo sin párpado que me observó con una inteligencia glacial. Luego desapareció por el desagüe, dejando solo un rastro viscoso y un olor a matadero abandonado al sol. Era agosto, y el aire árido de Zaragoza nunca había olido tan equivocado. Me llamo Eduardo. Carla es mi mujer, práctica, creía en goteras, no en pesadillas. Sofía, nuestra hija de 8 años, era luz pura, frágil como vidrio soplado. Vivíamos en una casa antigua en la calle del Ciprés, alejada de la plaza mayor de ese pueblo tranquilo donde todos se conocían pero nadie veía lo que ocurría tras los setos de Boy. El deslizante empezó pequeño, casi una broma en el rabillo del ojo. Sombras moviéndose demasiado rápido en el jardín al anochecer. Humedad en las paredes interiores, sin lluvia, concentrada en patrones como venas oscuras. El gato, Bigotes, desapareció. Encontramos solo su collar, grasiento y frío, cerca de una grieta minúscula en la base del muro trasero. Carla culpó a los perros callejeros. Yo olía a esa cosa, un hedor agridulce de carne podrida y metal oxidado, impregnando la casa como una amenaza constante. El cambio fue sutil, como una infección en la sangre. Carla empezó a olvidar cosas pequeñas, llaves, nombres. Luego desarrolló un tic en el ojo izquierdo, un parpadeo rápido e irregular. Sofía lloraba por la noche, diciendo que la sombra en el pasillo respiraba. Me convertí en un vigilante insomne, recorriendo la casa con una potente linterna, mi arma contra la oscuridad. La linterna era mi única esperanza. Lo descubrí casi por casualidad. El deslizante retrocedía ante la luz fuerte, coagulándose momentáneamente como sangre expuesta al aire, emitiendo un siseo húmedo y bajo que hacía vibrar los huesos de mi mandíbula. Pero la luz no mataba, solo repelía. ¿Cómo matar algo que no tiene corazón, ni cerebro, solo pura voluntad líquida de existir y consumir? El verdadero terror comenzó una noche de tormenta, cuando los rayos hendían el cielo sobre Belchite y los truenos ahogaban cualquier otro sonido. Se fue la luz. En la oscuridad absoluta, lo oímos. No era la lluvia. Era el sonido de algo pesado, húmedo, deslizándose por las paredes del salón. Un olor insoportable llenó el aire, denso, sofocante. Encendí la linterna. Toda la pared palpitaba, una masa negra y oleosa que se expandía y contraía como un pulmón gigantesco. En su centro, algo se formó. Una protuberancia que se estiró, afinó, ganó contornos familiares. En segundos, un rostro horriblemente reconocible me miraba, moldeado en la brea viscosa. Era la cara del viejo Ramón, el verdulero que había muerto la semana anterior. Los labios oscuros, hechos de sustancia negra, se movieron. La voz que salió de allí no era humana, aunque imitaba perfectamente el tono ronco del viejo Ramón. Era como oír una grabación bajo el agua, algo erróneo en la entonación, una frialdad sepulcral. «Eduardo», susurró la cosa en la pared, y un hilo de líquido oscuro goteó de la comisura de su falsa boca. «Hace tanto frío, aquí fuera». El miedo que sentí fue hielo puro en mis venas. No por la imitación, sino por lo que significaba. El deslizante absorbía, aprendía, usaba nuestros muertos como marionetas de alquitrán. Sofía gritó,
un sonido agudo de puro pánico. La cosa en la pared se volvió hacia el ruido, el rostro del viejo Ramón derritiéndose como cera negra, reformándose en algo indefinido, voraz. Embistió, un chorro de líquido negro proyectándose desde el centro de la masa hacia mi hija. Actué por instinto. Me lancé delante, recibiendo el chorro en el pecho. El impacto no dolió como un puñetazo, sino como sumergirse en ácido helado. Un dolor penetrante, profundo, seguido de una frialdad que parecía chupar mi vida. La masa viscosa se pegó a mí, intentando filtrarse por mi camisa, por mi piel. Grité, no de dolor, sino de asco primordial, de terror absoluto. La luz de la linterna, aún en mi mano temblorosa, cayó sobre el líquido que intentaba consumirme. Siseó, retrocediendo ligeramente, como un animal quemado. Carla, finalmente venciendo el pavor, arrojó sobre mí un cubo de agua salada que guardaba preparado, un recuerdo vago de alguna película de terror. La reacción fue violenta. El deslizante se contrajo como una babosa tocada por sal, soltando un chillido agudo y metálico, y se retrajo hacia las sombras más espesas del rincón, desapareciendo por una grieta que juraría no existía. Pero me tocó. La mancha en mi pecho no salía, una suciedad negra y grasienta incrustada en la piel y la ropa, con aquel olor inconfundible. Y Carla me miraba. No con alivio, no con amor. Su ojo izquierdo parpadeaba frenéticamente, pero el derecho estaba fijo, vidrioso, observando la mancha en mi pecho con una expresión que no era suya. Era una curiosidad fría, casi científica. «Eduardo», dijo, y la voz era la suya, pero el tono, el ritmo, estaba ligeramente desplazado, como una grabación levemente distorsionada. Mi sangre se heló. ¿Había tocado el deslizante a Carla antes? ¿En ese rápido instante cuando intentó proteger a Sofía? ¿O ya estaba dentro de ella, aprendiendo, esperando? ¿Cómo saber si la persona a tu lado, la mujer que duerme en tu habitación, que besa a tu hija, sigue siendo humana? La duda es un veneno más lento y cruel que el miedo directo. Corroe por dentro, convirtiendo cada gesto, cada palabra, en una posible trampa. Los días siguientes fueron un infierno de vigilancia silenciosa. Yo vigilaba a Carla. Ella, sospecho, me vigilaba a mí. Sofía, asustada, se encogía cerca de mí, evitando a su madre. La casa olía a sal y miedo. La mancha en mi pecho parecía viva, latiendo con un frío peculiar en las horas más oscuras. Por la noche, oía cosas. Susurros procedentes de las paredes, imitando voces de conocidos fallecidos, llamando mi nombre, llamando a Sofía. Sonidos de fluido espeso rezumando dentro de las tuberías, golpeando contra las paredes de los tubos como un corazón perverso. El deslizante se estaba extendiendo, usando la propia estructura de la casa como una vena. La luz de la linterna lo mantenía a raya, pero sentía su presencia constante, una presión húmeda en el aire, una malicia que impregnaba cada sombra. La gota que colmó el vaso fue Sofía. Vino a mí temblando, su carita pálida empapada de lágrimas silenciosas. «Papi», susurró, agarrándose a mi pierna con fuerza desesperada. «Mamá, no tiene olor. Su olor bueno ha desaparecido». Fue como una puñalada. Carla siempre olía a jabón en polvo y a un perfume barato de romero. Ahora olía a... nada. O peor, un vacío que parecía atraer el hedor a podredumbre que venía de las paredes. Esa noche, observé a Carla dormir. Su pecho subía y bajaba con una regularidad mecánica. Demasiado regular. Ningún suspiro, ningún movimiento involuntario. Como un autómata. O una cosa fingiendo dormir. Y bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, juré ver, durante una fracción de segundo, una sombra húmeda y oscura moviéndose bajo la fina piel de su sien, como un parásito nadando. La locura, o quizás la última chispa de cordura, se apoderó de mí. Sabía que el sótano,
Aquel lugar húmedo y olvidado donde apenas penetraba la luz, era el centro. Por donde entraba, donde se escondía, donde quizás guardaba lo que quedaba de los que había absorbido. Cogí la linterna, un machete viejo que perteneció a mi abuelo, inútil, pero algo sólido que sostener, y un bidón de gasolina. El plan era simple, desesperado. Atraerlo al sótano, sellar la puerta y quemarlo todo. Todo. La casa, los recuerdos, la cosa que usaba el rostro de mi mujer. Y quizás yo mismo, si la mancha en mi pecho era ya una sentencia. Bajé las escaleras de madera que crujían como huesos rotos, cada paso resonando en la oscuridad opresora del sótano. El olor aquí era abrumador, una mezcla de tierra mojada, moho antiguo y aquella dulzura nauseabunda de carne descompuesta. Mi linterna cortaba la penumbra, revelando montones de trastos cubiertos por una película húmeda y brillante. Las paredes de piedra parecían sudar negrura. Oí un chapoteo pesado a mi izquierda. Dirigí la luz. Un charco de lodo espeso y negro, del tamaño de una rueda de carro, se estremecía en el suelo de tierra apisonada. Palpitaba, creciendo lentamente. Era él. El núcleo. Avancé, derramando gasolina sobre el charco y a su alrededor, el olor acre mezclándose con el horror ambiental. El charco reaccionó, burbujeando violentamente, alzándose en tentáculos toscos que intentaron alcanzar mis piernas. Retrocedí, encendiendo una cerilla. La llama titiló en el aire húmedo. Fue entonces cuando oí la voz detrás de mí, procedente de lo alto de las escaleras. «¿Papi? ¿Dónde estás, papi? Aquí arriba está oscuro, y mamá me está asustando». Era la voz de Sofía, perfecta, llena del miedo infantil que conocía tan bien. Mi corazón se detuvo. Estaba en su habitación, bajo llave, juré haberla cerrado con llave. Tuve que darme la vuelta. La luz de la linterna iluminó a la figura en lo alto de las escaleras. Era Sofía, vestida con su pijama de conejita, su osito de peluche colgando flojo de una mano. Pero su rostro estaba demasiado pálido, casi azulado bajo la luz débil. Y sus ojos estaban oscuros, demasiado oscuros, como charcos de aceite. Me miró fijamente y una pequeña sonrisa, terriblemente adulta, le estiró los labios. «Papi», dijo la cosa con la voz de mi hija, pero con una inflexión plana, muerta. «Sube. Jugamos». Fue un momento de pura desolación. Sabía, en lo más profundo de mi alma podrida, que mi Sofía verdadera estaba perdida. Quizás muerta, quizás absorbida, quizás encerrada en algún rincón oscuro dentro de esa cosa mientras usaba su cáscara. El dolor fue tan abrumador que casi me hizo caer de rodillas. Casi. Pero vino la rabia, una furia negra y purificadora. No por mí, sino por ella. Por todas las Sofías que esa plaga podría tocar. Y aquí, ahora mismo, mientras miro esta parodia horrible de mi hija sonriendo en lo alto de las escaleras, con la masa negra en el sótano burbujeando tras de mí, llena de promesas viscosas, necesito hacer una pausa. Sí, tú, ahí, escuchando esta grabación o esta narración en tu mente. ¿Estás a salvo? Mira a tu alrededor. ¿La luz es fuerte? ¿Las sombras en tu habitación, tu oficina, son solo sombras? ¿O hay un rincón más oscuro que los demás? ¿Un lugar donde la mirada parece resbalar, donde la luz no se adhiere del todo? Cierra los ojos un segundo. Siente el aire. ¿Está quieto? ¿O hay una leve corriente, fría, procedente de una grieta que jurarías que no existe? ¿Hueles algo? ¿Algo dulce y podrido, como flores viejas en un cementerio húmedo? Al deslizante le gustan los lugares tranquilos, las personas solas. Como tú ahora. Es paciente. Se filtra. Y cuando menos lo esperes, cuando creas que es solo imaginación, muestra el ojo. Solo un recordatorio. Sigue escuchando. Necesito terminar.
Volví mi mirada al charco palpitante, el núcleo del horror en mi bodega. La cosa con la voz de Sofía dio un paso adelante, bajando el primer escalón. «Papi», canturreó, una melodía infantil distorsionada. Arrojé la cerilla encendida sobre la gasolina derramada. El fuego explotó con un boom bajo y caliente, envolviendo el charco negro en llamas amarillas y anaranjadas. Un grito que no era humano resonó en el sótano, un sonido agudo y rasgado como metal retorcido, mezclado con el siseo violento de líquido sobrecalentado. La masa negra se retorció violentamente, intentando desprenderse de las llamas, lanzando chorros de sí misma hacia los lados, pero la gasolina ardía con furia. Un calor intenso golpeó mi cara, un alivio perverso contra el frío que llevaba en el pecho. La cosa en lo alto de las escaleras soltó un chillido de rabia pura, el rostro de Sofía distorsionándose en una máscara grotesca de odio, los ojos negros pareciendo hervir. Ella, esa cosa, empezó a bajar las escaleras rápidamente, no como una niña, sino como un insecto, con movimientos espasmódicos y desarticulados. La puerta del sótano estaba abierta tras ella. Tenía una elección: intentar pasar a su lado y huir, o condenarme con el núcleo. Las llamas trepaban por las paredes, alimentadas por la madera vieja y seca, por el aceite negro que cubría todo. El calor se volvió insoportable, el aire irrespirable, lleno de humo acre y el hedor de la cosa quemándose. Miré a la criatura bajando las escaleras, usando el cuerpo de mi hija como un traje macabro, y miré las llamas consumiendo el corazón de aquel mal. La elección era clara. Era lo único que quedaba por hacer. Corrí no hacia las escaleras, sino hacia el fuego, hacia el centro del charco que aún se retorcía. El calor fue una agresión física, quemando mi piel, mi ropa. La cosa que llevaba a Sofía gritó, un sonido de furia y quizás ¿sorpresa? Arrojé el resto del bidón de gasolina directamente al corazón de las llamas y me lancé sobre lo que quedaba del núcleo, abrazando la masa negra e hirviente, intentando inmovilizarla con mi cuerpo, mantenerla en las llamas. El dolor estuvo más allá de cualquier descripción. Era como sumergirse en lava y hielo seco al mismo tiempo. Sentí la cosa líquida, ahora frenética, intentando penetrar mis quemaduras, mi boca, mis ojos. Sentí frío dentro del fuego. Oí los gritos agudos, múltiples ahora, voces superpuestas: el viejo Ramón, la voz de Carla, el maullido de Bigotes, y por fin, el llanto desesperado de Sofía emanando de la masa bajo mí y de la cosa en las escaleras. Usé mis últimas fuerzas para rodar, arrastrando la masa en llamas, contra las estanterías de madera podrida cercanas. Se derrumbaron con un estrépito, bloqueando las escaleras, atrapándome con el núcleo moribundo y cortando el camino de la cosa que intentaba alcanzarme. Vi sus ojos negros, llenos de un odio primigenio, fijos en mí un instante a través de las llamas y las tablas caídas. Luego, se volvió y desapareció en la oscuridad de arriba. Me tumbé de espaldas, mi cuerpo una sola llama de agonía, la masa negra bajo mí cesando finalmente de convulsionarse, reducida a una costra carbonizada y humeante. El fuego rugía a mi alrededor, consumiendo el sótano, subiendo a la casa. La puerta estaba bloqueada. No había salida, pero el núcleo estaba muerto. Lo sentía. La presión húmeda en el aire disminuía, sustituida por el calor seco del infierno. Arriba, a través del fragor de las llamas y el crepitar de la madera muriendo, oí voces. La voz de Carla, calmada, demasiado calmada, llamando a Sofía. Y la voz de Sofía, infantil, inocente, respondiendo: «Ya voy, mami». Pero ambas voces tenían ese mismo tono plano, ese mismo vacío tras las palabras. ¿Eran ellas? ¿O era él, multiplicado, aprendiendo a usar dos marionetas a la vez? El fuego alcanzó las vigas del techo del sótano. Trozos de madera incandescente empezaron a caer a mi alrededor. El dolor en mi pecho, donde vivía la mancha negra, se intensificó, latiendo al unísono con las llamas. Quizás aún estuviera dentro de mí. Quizás quemar el núcleo no fuera suficiente.
Quizás solo había herido una parte de un organismo mayor, disperso, líquido, escondido en las tuberías, los cimientos, la propia tierra de Belchite. El calor es insoportable ahora. El humo es espeso. Esta grabación, si alguien la encuentra, es mi último testimonio. Maté parte de ello, quizás la parte principal, pero no el todo. ¿Cómo matar al océano? Está suelto. Ha aprendido. Usa las voces que robó, los rostros que copió. Podría estar en la casa de al lado. Podría estar en el grifo de tu cocina. Podría estar en la persona sentada a tu lado ahora mismo, escuchando esta historia con una intensidad demasiado profunda, con un ojo que parpadea de forma extrañamente irregular. Cuidado con las sombras húmedas. Cuidado con el olor dulce y podrido. Cuidado con quienes ya no tienen olor alguno. Y sobre todo, cuidado con las grietas. Siempre encuentra una forma de entrar. Siempre. Lo último que veo, antes de que el techo se desplome, es una gota negra y brillante, perfecta, formándose en la punta de una viga ardiendo sobre mí. Cae. No siento dónde toca. Todo es fuego y oscuridad esperando a engullir lo que queda. Quizás venga conmigo. Quizás no. Pero está ahí fuera. En las sombras húmedas de Belchite. En las sombras húmedas del mundo. Rezumando. Esperando. Buscando la próxima grieta. La próxima voz. La próxima Sofía.